Pues sí, como ustedes vieron prácticamente en el título, ahora una legisladora justamente del partido del PRI establece que los mexicanos ahora nos jubilemos a una edad mucho más grande de la que pues ahora se está jubilando, que es alrededor de los 60, 65 años, creo que dependiendo del sexo. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es como se quiere reformar o se quiere crear una reforma, mejor dicho, para el tema de Afores, sobre todo por lo polémico que esto es y el problema que le ha traído a muchos mexicanos y el beneficio, dependiendo desde qué punto se vea y depende qué cantidad de dinero es la que tú estás ahorrando. Ahora bien, esto me parece una completa pasada de insulto por el simple hecho de que pues sí, esta legisladora establece de que pues se tiene que incrementar la edad de jubilación, pero por una simple razón, porque ella no la afecta en absoluto, tomando en cuenta la cantidad de recursos que esta persona pues obtiene justamente por mes. En lo que esta persona obtiene por mes a una persona le cuesta, a una persona normal, quizá le cuesta obtenerlo cerca de un año o cerca de 10 meses. Es justamente por la razón que esta tipa se le ocurre proponer que pues ahora las personas se retiran a una edad mayor de la que ya existe y aparte de esto, esta quiere establecer que la cantidad de ahorros que hay en este momento pase del 6.5% al 15%, pero ojo, hay algo que ella dice, que probablemente este incremento lo tenga que tomar o el trabajador o la empresa o el gobierno. Aquí es justamente de que ellos van a decir, ah, bueno, que las tres partes pongan un pedacito. Y esto es lo malo, porque esta persona, le repito, esta persona no le afecta si le quitan un porcentaje, porque bueno, ¿cuánto gana realmente una legisladora en promedio? ¿Cuánto va a terminar ganando? 100,000, 200,000 pesos, dependiendo si se dan bonos, no se dan bonos, apoyos, bla, bla, bla. Apoyos que realmente son para que la gente se termine riendo por el hecho de que en ocasiones les dan apoyos y hasta alimenticios. Es en serio este tipo de cosas que nosotros estamos viendo y sobre todo el tema de que es muy, muy polémico de que los mexicanos queremos en este momento hasta cierto punto que realmente estas empresas o afores que se encargan de administrar los recursos de la población mexicana pues realmente le den el rendimiento a esos recursos y no solamente esta gran cantidad de ingresos solamente le sirva a los dirigentes de estas grandes compañías que son internacionales que ni siquiera son de carácter nacional. Es eso lo que el pueblo mexicano está justamente pidiendo. Y quiero destacar algo muy, muy importante, que justamente un grupo de políticos quiso establecer de que, pues, de que este tipo de afores pues sea absorbida justamente por el poder federal y sea administrado por él mismo, o sea que está administrado de manera pues nacional. Pero ojo, esto realmente no va a pasar. Este tipo de cosas no pasa por una razón, por la gran cantidad de intereses que existe, sobre todo en los afores mexicanos, no solamente internamente en el país, sino también en el exterior, porque si nos damos cuenta, la cantidad de empresas que tienen pues los monopolios justamente de los ahorros de las personas, son empresas extranjeras, empresas que están pues que no son de aquí y que lo único que les interesa es que sus grandes ejecutivos sean los que tengan el beneficio de estos ahorros de las personas. Ahora bien, esto para mí yo no creo que llegue a ocurrir de que en esta reforma diga, ah, bueno, vamos a expropiar pues los afores y ya no, eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir probablemente es algo muy importante que se está viendo últimamente en estos días y es hablar sobre todo por el Banco del Bienestar, que es uno de los bancos que es nacional y lo que se plantea por parte de algunas personas es que, bueno, no se le va a quitar nada a los afores actuales, pero sí se le va a permitir a las personas decidir de, bueno, yo quiero ahorrar con ahora el Banco del Bienestar, que es un banco que está administrado justamente por la nación mexicana, para que me genere el rendimiento que yo realmente quiero. Y esto no suena tan descabellado, tomando en cuenta que el Banco del Bienestar es un banco que ayuda justamente a que los recursos de, por ejemplo, becas, de apoyos económicos, sean otorgados a las personas y esto va creciendo. No me sorprendería que de aquí a unos años este es uno de los bancos más reconocidos pues en el país, sobre todo por el hecho de la ventaja que tiene, de la ventaja social y pues del gran apoyo que tiene este gobierno y que pues imagino que va a seguir teniendo durante un gran periodo de tiempo. Entonces las personas van a empezar a meter sus ahorros en este tipo de bancos que sean administrados y les den un correcto rendimiento y no solamente sea para esos grandes ejecutivos que administran los ahorros mexicanos. Pero lo que sí me parece realmente es una mentada de ya sabemos de qué, no lo puedo decir porque luego me borran el canal o me banean,
es justamente que este tipo de diputadas, o mejor dicho, este tipo de legisladoras, salga con este tipo de cuentos, que es Vanessa Rubio, esta legisladora, que venga a decirnos que no, se tiene que incrementar ahora el tiempo en cuando tú te vas a jubilar, entonces no sé hasta cuánto quiere establecer ella, de que, bueno, entonces vamos a mandarlos hasta los 75 años. Señores, esa edad realmente ya lo más probable es que estés, pues, con San Pedro, como le suelen decir algunas personas, esa edad ni de chiste va a quedar. Y el problema aquí es que hay ciertas personas, claro, no es toda la cantidad de personas que tienen sus ahorros, sino que hay ciertas personas que a lo mejor no tienen un familiar y no tienen a nadie en la cual si esta persona fallece, pues los recursos le queden a, pues, a alguien. No, si esto llega a ocurrir, a lo mejor estos recursos se los termina quedando el mismo banco de, pues mira, de a gratis, ¿no? Y eso es una cosa realmente mala que nosotros estamos viendo, que pues de ahí es precisamente por la cual los intereses importantes en esta área, y sobre todo que uno de los principales voceros de las grandes potencias, o mejor dicho, de los intereses extranjeros es el PRI. Y aquí lo estamos viendo, que lo que plantea es que, bueno, mexicano, tú sigues trabajando como esclavo y pues no importa, tú jubílate hasta los 75 años y pues a mí me importa muy poco porque pues realmente tú vas a terminar, porque yo gano lo que no sé, lo que tú ganas en todo un año. Ese es el tipo de forma de pensar de estos priistas, que ven que la mejor forma de ayudar al mexicano es jodiéndolo, o sea, es esclavizándolo. Eso me parece un completo insulto, sobre todo para los mexicanos en general, porque dicen, bueno, sí, el tiempo de vida promedio cada cierto tiempo se incrementa debido pues a los avances médicos, a lo mejor al tipo de alimentación, al tipo de insumos, o mejor dicho, al tipo de alimentos que tienen acceso las personas. Eh, pero en general esto no siempre se cumple. Por ejemplo, si nos vamos a los sectores más pobres, el promedio de vida no va a ser exactamente igual que un promedio de una clase media o una clase alta, porque si analizamos, una persona que es pobre, tiene una mala alimentación, es propenso a tener ciertas enfermedades, pues el tiempo de vida queda muy corto, y esos recursos que pues él ahorró toda su vida, que realmente no van a ser muchos por la cantidad de salario que recibe, que es muy pobre, entonces ¿de qué le va a servir? Absolutamente de nada, porque ahora lo vas a decir, jubílate hasta los 75 años, si llegas ahí, qué bueno, si no llegas ahí, pues qué pena, ¿verdad? Aquí también ella habla de algo, pues digamos, para justificarse, de decir, bueno, hay ciertos mecanismos para que las personas puedan sacar sus recursos de los afores. Y sí, hay ciertos mecanismos, por ejemplo, si una persona fallece, se puede entregar los recursos a un familiar, o también si, no recuerdo si había un conflicto entre matrimonio o algo por el estilo, creo que también se pueden sacar estos recursos del afore, y creo que hay otro más, pero no lo recuerdo en este momento. En este caso, lo que yo estoy planteando, que yo estoy diciendo es que es un insulto para los mexicanos, que quieran pues aumentar el tiempo de trabajo, que esto ya prácticamente es el esclavismo del siglo XXI. Es justamente, si nosotros pasamos a la historia que tuvo Estados Unidos con los esclavos, en los cuales trabajaban en justamente las granjas de algodón, pues ahora es la versión moderna del PRI, que lo que quiere es que ahora estas personas trabajen como esclavos, pero no en esas granjas de algodón, sino en estas granjas industriales, en esas granjas donde se elaboran tecnología, bueno, ni mucha tecnología, por el hecho de que nuestro país, estos partidos, como es el PRI, como es el PAN, nos dejaron prácticamente en temas de avances tecnológicos y en ciencia muy pobres, porque recursos nunca dieron, y si los daban, se los robaban. Es como dicen, bueno, ahora no dan recursos, pues antes daban recursos, pero el problema es que no llegaba ni siquiera un tercio de estos mismos recursos que eran otorgados. Pero de nuevo repito, esta reforma, si se llega a hacer en cuanto al tema de Afores, estoy seguro que el Banco del Bienestar va a ser uno de las piezas clave, sobre todo para, digamos, contrarrestar el problema que se está teniendo muchos mexicanos del tema del rendimiento que tienen estos ahorros de las personas, que son muy pobres. Por ejemplo, puedes ver una persona promedio, o mejor dicho, ni siquiera una persona promedio, una persona que está justamente por debajo del umbral de los recursos necesarios para poder sobrevivir, que tenemos cerca del 50% de la población esas características. Si nosotros nos ponemos a analizar cuánto es lo que ahorrar en toda su vida, tomando en cuenta que tiene un salario mínimo, lo máximo, lo mejor que le puede ir son 50,000, 40,000 pesos, pues, pero para vivir el resto de su vida. Imagínense, es prácticamente un insulto tomando en cuenta que ese tipo de legisladores, son los que proponen este tipo de cosas cuando esa cantidad de recursos que una persona juntó en toda su vida, pues a ellos les cuesta básicamente pues 15 días juntarlos. Es un insulto sobre todo para la forma
de pensar de varios mexicanos, que ya estamos hartos de ese abuso que permitió el PRI a las grandes potencias externas, y también el PAN. Hay que decir las cosas como son. Si nosotros tenemos un problema como ese, tenemos que entenderlo perfectamente. Les doy otro pequeño ejemplo. ¿Qué ocurrió cuando al PRI se le solicitó que se incrementara justamente el salario mínimo para el hecho de que por lo menos las personas pudieran acceder a una canasta básica de alimentos como mínimo, ¿no? Es algo que por lo menos es humano o se considera algo humanista, ¿no? Por lo menos cuidar a las personas. Pues, ¿qué creen que fue lo que dijo el PRI en su tiempo? El PRI dijo, no, esto va a generar inflación, va a ser un problema gigantesco, nos va a dar en la torre. ¿Qué ocurrió? Prácticamente se elevó el salario a niveles históricos, cosas que nunca había ocurrido. Y déjenme decirles, ¿qué ocurrió con la inflación? En vez de irse para arriba, se fue para abajo. Exactamente como lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Este tipo de cosas es lo que el PAN quiere que vuelva. Quiere que vuelvan esas desgracias hacia los mexicanos, y ese PRI en general. Quieren que vuelva ese sufrimiento donde en base a esa tortura de los mexicanos, pues ellos vivían a gusto, vivían en sus casas, con sus yates, favoreciendo amigos, etc. Un sinfín de cosas. Es muy lamentable ver esto, se lo repito, pero esperemos si en esa pues reforma que se habla justamente sobre los afores salgan buenas cosas para los mexicanos. Si en cuanto a ese tipo de cosas salga, yo justamente estaré aquí para hablar sobre ello, por el hecho que es un tema de gran interés y que pues compete a todos los que estamos en esta nación, tomando en cuenta que todos nos vamos a hacer viejos o algunos ya lo son, y estos recursos se van a necesitar sí o sí. Entonces, si no conocemos esto, no vemos qué pasó en el pasado, cuando estemos nosotros en el futuro, pues esto va a ser realmente un olvidadizo, como le gusta al PAN y al PRI. Pero bueno, si este tipo de nota les gustó, no olviden dejar un comentario, suscribirse y nada, creo que nos veremos pronto en otra próxima nota discutiendo cosas de interés mexicano.